Es de noche y llueve. Las gotas se suceden con rabiosa fuerza, una, tras otra, tras otra. Vociferan los truenos a lo lejos, aunque cada vez se sienten más cerca. La lluvia lo moja todo, nos moja a todos. Empapa las calles, las aceras. Tal es la intensidad del torrente de agua que quien piensa, incluso quien afirma, que llueve igual en todas partes, en las calles, las aceras, en todo el siglo XXI. Esta idea amarra con firmeza en la cabeza de un joven. No quiere que el aguacero la arrastre. El chico nada, bucea entre un mar de libros. Más del 90% del agua del mundo se encuentra en océanos y mares, que desconocemos en su mayoría, bien por falta de memoria, falta de interés quizá. Lo mismo sucede con los libros. Este mar en concreto tiene un nombre, también un lugar. Es el mar de libros de la Fundación Antonio Gala, en Córdoba. Pero el chico no parece importarle nada de eso ahora mismo. El tan solo nada, brazada tras brazada tras brazada. Recuerda quizás aquel diminuto bote hinchable que en su más tierna infancia le sostenía el mecer de unas olas suaves que ahora se antojan tsunamis, provocados por la más fiera de las tormentas. La poca luz que ilumina la inmensa oscuridad que le rodea no se parece en nada al cálido sol de Ibiza una mañana de domingo como otra cualquiera. También recuerda que domingo no siempre fue domingo, y que las pequeñas gotas de su mar de libros un día le fueron ajenas, distintas, diferentes, incomprensibles. Pero hubo trabajo. Nadó entonces como nada ahora, brazada tras brazada tras brazada. Busca una manta con la que arropar a la idea que ahora mismo tirita encallada al borde de su frente. No temas, le dice, espera paciente a la policía celeste. 3 truenos después la pobre tiembla de miedo. Él no sabe muy bien cómo ha llegado ahí, pero no está dispuesto a dejarla marchar. Lleva nadando un rato por la Alberti, Alessandre, Alfonso X, Allende, Althusser, Altolaguir... Ahí está, Alonso. Ah, pero ese es Fernando. Creo que no es el que busco, se dice. Nada un poco más. Un tropar de brazadas. Y allí, al límite con la C, entre Coleridge y de Ors, se ve que alguien ha tenido que moverlo, casi irradiando su propia luz, Dámaso Alonso, hijos de la ira. El simple hecho de retirar el ejemplar de la estantería reconforta a su pequeña tripulante, que poco a poco va entrando en calor. El primer poema se llama Insomnio, y algo le dice que no va a dormir en toda la noche. La oscuridad nos abraza, y cuando nos deja libres la imagen es bien distinta. Ahora estamos en una cafetería. Posiblemente sea una franquicia, ni confirmo ni desmiento. El lugar no termina de quedar claro, pero es que ha habido tantos este último año que... pues es normal. Uno ya no sabe si Oviedo, si Madrid, Münster, Düsseldorf, algún lugar de Francia quizá. Hay quien menciona Finlandia. Fíjese usted, Finlandia. En mi pueblo todo lo que se encuentra al norte de Despeñaperros tiene ecos como narnianos, ¿sabe? Como de tierra inhóspita, lejana. Pero creo que es España. Al fin y al cabo el idioma la delata. ¿A quién? Pues a Rocío, ¿no la ve? Está ahí con sus amigas, tomándose un green smoothie con chía. Yo soy más de café con leche. Disculpe mis costumbres arcaicas, pero nada de esto parece importar. En realidad ella ya se marcha. Se despide de sus amigas con ternura, respetando la distancia, cada una con mascarilla, que si codo por aquí, codo por allá. Y se marcha dispuesta a ir a su minúsculo centro de operaciones, su habitación de 7 metros con ventanuco, que es a su vez despacho, zona de trabajo, sala creativa y biblioteca. De camino piensa, ¿por qué es de pensar en los trayectos, en el transporte público, en la comodidad del microcosmos que se crea y que consume el espacio durante el tiempo que pasa de un punto A a un punto B? Pues en muchas cosas. Por ejemplo, ¿en qué pasaría si hubiese un apocalipsis zombie? No es nada descabellado a estas alturas de 2020. En cómo podría ella sacarle partido a sus habilidades intelectuales. A mí se me ocurren un par de ideas. A ella también, estoy seguro. Pero rápidamente salta de un tema a otro. Y ahora lo que le preocupa es pensar en qué pasaría si perdiera la palabra. Aquí yo me quedo mudo. No sabría qué responder. De salto en salto recorremos futuros y recuerdos, todo a través de preguntas.
¿Por qué la gente cree en las conspiraciones? ¿Qué es aquello que les impulsa a creer religiosamente en estas locas teorías que parecen sacadas de una peli de ficción de serie B? ¡Ay, qué cansancio! Decide mirar Twitter un rato. Descubre que hay un nuevo premio de poesía en no sé dónde, que toda la comunidad celebra y laurea. Ella se suma. Lee un par de noticias sobre la tasa del paro juvenil y se aupa del transporte. Ya en su casa se quita el abrigo y observa en su estantería los libros de Pizarnik, de Beauvoir, Gil de Viedma, Ángela Figuera, García Montero o Ángel González. Estos son solo algunos, son bastantes más. Se gira y descubre que encima de su escritorio, junto a una desgastada edición de poesías completas de Machado, se encuentra un libro que no reconoce del todo. Puede ser cosa de Mario, quizá, alguna recomendación que se le pasó a revisar. El joven Vega, siempre con sus sugerencias y sus consejos. Observa la reluciente portada, que por algún motivo irradia a su vez una suerte de mística oscuridad tenebrosa. Lee el título, Hijos de la Ira, por Dámaso Alonso. Procede a abrirlo, pero en el momento en el que mueve la hoja, desplaza no solo la página, sino también la imagen. Eso es, nos acaban de pasar por el lado. Bueno, mejor dicho, a otro lado. Ahora lo que tenemos delante es a un joven, de rostro aniñado, que tras 4 años de carrera se dispone a entrevistar a 2 de las figuras más destacables, a su entender, de la poesía española contemporánea, y que conoció con gran atino por su parte en el Festival Internacional de Poesía de Granada allá por el año 2018. Por un lado, Ben Clark, definido por la Wikipedia como un escritor español de origen británico, nacido en Ibiza y residente en Málaga. Traductor de Anne Sexton en España y autor de más de 10 poemarios, si no me fallan las cuentas, entre los que se encuentran ¿Y por qué no lo hacemos en el suelo?, publicado en Espasa en 2020, La Policía Celeste, Premio Loewe 2017, La Fiera, Premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España en 2014 y por supuesto el libro que vamos a comentar hoy aquí, Hijos de los Hijos de la Ira, 31º Premio Hiperión en 2016. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y encantado de estar aquí contigo y con Rocío Acebal y vamos a hablar un poquito de poesía. Muchas gracias. Por otro lado, Rocío Acebal Doval, que todavía no tiene página en Wikipedia, no sé qué están pensando los de Wikipedia, pero todavía Es no un la fallo, ahí falla la Wikipedia, ¿eh? Ahí Está claro falla. que no es. Pero bueno, hay LinkedIn, que siempre de origen ovetense, si no me equivoco, porque creo que no he dicho esta palabra en mi vida, nunca he dicho el gentilicio, de Oviedo, pero residente en Madrid, es graduada tanto en Derecho como en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III. Autora de 2 poemarios, Memorias del Mar, publicado en Valparaíso en 2016, y del laureado 35º Premio de Poesía Hiperión, Hijos de la Bonanza, que también tengo por aquí. Además has participado en distintas publicaciones colectivas como Diversos, 52 Semanas y Piel Fina, y además eres la editora de la revista Mare Magnum. Pues, Rocío, solo me queda decirte qué no has hecho. Muchas cosas, pero bueno, primero muchas gracias por contar conmigo, yo estoy encantada de estar aquí. Pues, sin más, ¿qué os ha parecido la introducción? Espero no haberme excedido demasiado. Muy bien. Muy bien. Yo me siento un poco mayor porque yo tengo la edición anterior. Guárdala, que vale una pasta, por lo visto. Sí, el mundo de la especulación de los libros. Sí, yo lo compro siempre que lo veo y nunca lo encuentro. Bueno, pues vamos a ir resolviendo una serie de preguntas en distintos bloques. El primer bloque pues, va a tratar un poquito sobre Dámaso Alonso, que es como el punto de conexión entre ambos libros, el abuelo de la ira, y más adelante iremos viendo otra serie de cuestiones. Sin más dilación, me gustaría preguntaros directamente cómo ha llegado a vosotros el libro, qué supuso, cómo lo encontrasteis, o en general qué significó para vosotros Hijos de la Ira. ¿Rocío? Honestamente, para mí significó bastante poco. Yo sé que esto es un poco sacrilegio. Y decir tan poco que lo estuve buscando hace un rato en la biblioteca que veis aquí detrás
y no está ni siquiera en el orden alfabético que tengo, con lo cual lleva unos años desaparecido. Para mí, o sea, yo sí estoy segura de que, más allá de la lectura que hice ya ahora 4 o 5 años de Dámaso Alonso, me ha influido mucho más, digamos, como segunda referencia en libros que lo hayan referenciado, por ejemplo, a través del libro de Ben, que directamente, y más allá de, hombre, tiene grande Insomnio, evidentemente es un gran poema, pero no puedo decir que esté ni entre mis referencias, ni entre los poemas, ni los poetas a los que vuelvo una y otra vez. Vale, bueno saberlo. Ven, por alusiones. Bueno, pues a ver, para mí desde luego fue una lectura que me impactó en su momento, en una lectura más o menos juvenil, ¿no? Como a los 18, 19 años. Y también es verdad que es un libro que no consideraría, digamos, tampoco eh, como un libro en conjunto, ¿no? Como muchos otros libros de poesía, pienso más en poemas concretos, como ha dicho Rocío, el poema de Insomnio, sin duda, el famoso Mujer con Alcuza y también el poema de la madre, creo que se llama así, a la madre o a mi madre. Y bueno, desde luego también me impactó bastante yo creo que el tema de las imágenes que, bueno, que me parecía que había como una posibilidad de meter en los poemas esas imágenes poderosas que utiliza Damas Alonso. Y es verdad que luego he pasado muchos años sin volver a él, sin volver al libro, y bueno, yo estos días lo he estado repasando y realmente es un libro muy poderoso, pero creo que se trata más bien de un impacto primero, ¿no? Un impacto de algunos poemas, un impacto de una idea quizá de la poesía más que de la poesía en sí. Estáis comentando comentas que fue una lectura de juventud y Rocío también dice que lo leyó ahora ya como 4 años. ¿Creéis que es un tipo de poesía que, a pesar de estar escrito por una persona que ya tenía sus años, conecta de alguna manera con los jóvenes más que podría conectar con un lector más adulto? No sé si más, pero yo sí diría, insisto, desde la distancia de la lectura, que es una poesía relativamente accesible. Entonces, no sé si va a conectar más con los jóvenes que con los mayores, pero sí sé que precisamente por esa capacidad de impacto, un lector joven o por lo menos no excesivamente experimentado de la poesía puede encontrar un atractivo que quizás no encontrara en un libro más difícil o menos impactante. Claro, se habla mucho de los libros de texto, se habla mucho del libro dentro de un contexto muy concreto de posguerra y de un impacto en, digamos, en esa sociedad. Pero yo creo que o sea, que creo que es una cosa que va más allá y tiene mucho que ver con lo que dice Rocío. Es un libro eh, que apunta a una primera experiencia poética potente a través de un lenguaje no demasiado difícil o rocambolesco y luego con poemas bueno, que son relativamente narrativos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son poemas que intentan realmente contar una historia y eso también es algo que siempre me ha interesado a mí mucho en la poesía. Entonces, yo creo bueno, quizás sería interesante despojarlo un poco, despojar el libro del gran peso eh, de posguerra que tiene y relacionarlo solamente con eso y transformarlo en un libro que simplemente nos da una experiencia poética muy potente y también de una persona que yo creo que no era muy mayor tampoco, quiero decir, estamos hablando de un Damaso Alonso de 40 y pocos años cuando lo Claro. escribe. Y bueno, eso ya te digo yo que no es muy mayor. Claro, es que a lo mejor desde mi perspectiva cambian un poco las cosas, pero claro, claro. En cuanto al verso libre, ¿creéis que también ayuda a dar esa imagen desenfadada y mucho más accesible, el que tenga una forma de componer los poemas que no está tan atada a una métrica abstracta y que muchas veces es casi prosaico? Bueno, sí, son como versículos, ¿no? Son Sí, como poemas que yo creo que rozan casi la prosa poética. Habría que discutir si son prosa poética o no. claro, claro. Em,
o poemas en prosa, mejor dicho, que es el término mejor, yo creo. Y bueno, no sé si es más accesible, creo que es más accesible por el lenguaje precisamente, más que por la forma. Es por la decir, forma. al final, incluso en las imágenes que utiliza, que son imágenes sorprendentes, son imágenes fáciles de agarrar, digamos, ¿no? Las ubres de una gran vaca amarilla, pues son todo referencias que podemos eh, captar rápidamente. Bien, has mencionado también, Ben, el fuerte contexto de posguerra que tiene el libro. Y sin embargo, yo he estado leyendo varios artículos y varios estudios sobre el libro, y apuntan también que tiene un fuerte componente existencialista. Esto me interesa mucho porque los estudios apuntan que el libro de Damaso Alonso, Hijos de la Ira, lo que critica en cierta medida y de lo que habla es de un sentimiento como de ira, de desencanto, de rabia hacia la sociedad, que no es tanto por el contexto sino a nivel interno. ¿Puede ser que este sentimiento haya evolucionado con el paso de los tiempos y que se haya como ido transformando según el contexto y la sociedad? Bueno, yo creo que tanto el libro de Rocío como el mío tienen un poco esa idea, ¿no? Una idea de desencanto generacional, Sí. y yo creo que son los dos puntos que unen más eh, nuestros libros con el libro de Damaso Alonso, y en cierta forma luego habría muchos otros libros, ¿no? Que no... creo que es algo constante en la poesía joven, y más o menos si nos alejamos de la temática estrictamente amorosa, por ejemplo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre la poesía más o menos está hablando de ese desencanto, ¿no? De esa forma bueno, de sentir algo que expresaba muy bien Damaso en un contexto mucho más chungo, pero quizá no sea tan mucho más difícil que lo nuestro, ¿no? No sé, ¿qué tienes que decir, Rocío, al respecto? Me parece que está silenciado, ¿puede ser? ¿Estás Sí. silenciado? Vale. Yo estoy bastante de acuerdo. He de decir que me he perdido un trozo de lo primero que habías dicho tú, Ben, y lo último que has dicho, Víctor, porque se me ha ido la conexión un momento, pero por la parte que he oído. Yo lo que no separaría, es decir, estoy de acuerdo en que el libro no está necesariamente ligado para comprenderlo a un contexto de posguerra. Es decir, lógicamente es una contextualización interesante, pero no quiere decir que haya que hacerse un doctorado en historia para Claro. entenderlo ni para disfrutarlo. Claro, Pero no separaría tanto el sentimiento de desencanto, digamos, de la posguerra. O sea, me parece que lo que expresa el libro en términos existencialistas, en términos de, bueno, pues ese desencanto con social y vital, tiene mucho que ver precisamente con la época que estaba viviendo. Ahora, el desencanto, lógicamente, es algo universal, y el sentimiento final es universal y se repite a lo largo de las épocas con mayores o menores dramas sociales. Lógicamente no, el drama actual, o sea, la situación actual no es un drama de posguerra, pero eso, aún así, el sentimiento que despierta de desencanto, de desapego, de desafección, sí es equiparable o similar, yo creo, que al que vivió en su momento Damaso Alonso y al que han vivido otros tantos después. Digamos, me parece uno de los grandes temas, yo que ahí estoy de acuerdo con Ben, de la poesía y ahora mismo de la poesía joven que se está haciendo. desde luego. Me interesa mucho lo que estás diciendo, Rocío, porque precisamente quería preguntaros ahora por los distintos contextos en los que se han escrito vuestros libros, porque o sea, los tres libros, las tres obras, están escritas en contextos de crisis muy distintas y muy dispares, pero en contextos de crisis, ¿no? Bueno, el mío está escrito precisamente en un momento de augurio de una crisis. Es decir, el momento en que yo lo escribí, que fue más o menos a finales del 2004, principios de 2005, es un momento en que hay realmente una bonanza económica, hay un sentimiento general bueno,
sobre todo cultural, muy activo. Y sin embargo, lo que yo he intentado expresar es que algo no iba bien, ¿no? Es como un poco la sensación de que hay algo interior que tiene que ver con una especie de herencia vital que no va bien. Lo interesante para mí, a título más personal que digamos que una cuestión pues, generacional o poética, es que al final el libro adquiere una nueva lectura cuando todo se desmantela a partir de 2008, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante para mí, insisto, es que seguramente el libro yo al menos no lo habría escrito de la misma forma si lo habría escrito, por ejemplo, desde la perspectiva de los años que han pasado y que ha experimentado Rocío, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el libro está escrito precisamente para denunciar que algo no va bien. Lo que pasa es que luego no se trata de que fuera un libro que vaticinara nada, ni que presagiara nada, ¿no? Sino Claro, que claro. simplemente ocurre que, pues como siempre ocurre, pues que cíclicamente todo, digamos, se desmonta y de alguna forma esa denuncia pues ha encajado también con lo posterior, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es lo mejor que tienen los buenos libros, porque yo creo que cuando un libro apela verdaderamente a verdades colectivas Mm. y a algo más allá de una situación individual o algo puramente contextual, los libros adquieren esas nuevas lecturas y siempre van a estar vigentes, que es el motivo por el que precisamente podemos leer hoy con mayor o menor aprovecho, como podría ser mi caso, a Damaso Alonso, Claro. porque la literatura que hacía iba mucho más allá de lo meramente contextual y de ser exclusivamente hijo de su tiempo, que lo era. Mm. Yo en ese sentido, lógicamente mi libro también tiene mucho del tiempo del que es hijo. Yo creo que el tiempo vaticinará si tiene una lectura más allá de la actual. Pero lógicamente sí que Hijos de la Bonanza juega mucho precisamente en ese campo del desencanto de una generación. El desencanto de esta generación concreta proviene de nuestras situaciones socioculturales concretas, pero todas ha habido desencanto en muchas generaciones y por desgracia va a seguir habiéndolo. Entonces es un libro que conceptualmente sí que nace de la crisis económica y de la posterior recuperación. Es un libro que además ahora ha salido en el albur de la nueva crisis y que cuando me preguntaban en alguna entrevista de, bueno, ha cambiado mucho el contexto, ¿cambiarías algo del libro? Yo siempre decía, no, ni una coma, Nada, porque idéntico todo. claro, porque al fin y al cabo no apelaba a la crisis de 2008 en particular, sino un poco a la verdad colectiva que hay detrás del sentimiento en ese sentido. Continuando un poco con este tema, con los comienzos, siempre me gusta preguntar un poco cuando se habla de un libro cómo surge la idea para el libro, porque mucha gente lo que hace es que va escribiendo poemas sueltos hasta que de repente coge forma, hay gente que directamente tiene el libro pensado desde un momento y simplemente necesita sacarlo. ¿Cómo fue en vuestro caso? Para mí, Rocío. poemas sueltos. No hay una gran mística detrás. Yo voy escribiendo un poco cuando tengo tiempo, o sea, la mitad de lo que tengo yo creo que está escrito en el Cercanías, porque hacía Sí. diariamente un trayecto de 20 minutos ida y 20 minutos vuelta. Hay cosas escritas en el metro, hay cosas escritas en las hojas de cortesía de los libros. Y una vez que junté eso y dije, bueno, parece que tiene un tono común y ya empecé a trabajar que fuera una unidad y a descartar poemas y a incluir otros. Pero no hubo una gran idea inicial de lo que quiero hacer es esto y lo tengo clarísimo y esta va a ser la temática, esta va a ser la división. Claro, Para nada. quiero reflejar el desencanto de una generación, así un martes por la tarde. No, no. No. No, bueno, yo creo que eso no se puede, eso es casi imposible, ¿no? Quiero decir, un buen consejo siempre para cualquier persona que intente abarcar algo tan grande es que precisamente haga lo que ha hecho también Rocío y lo que he intentado hacer yo también en los poemas, que es hablar de situaciones concretas que de alguna forma reflejen
esa cosa pues un poco más grande o muy grande y que es muy difícil de reflejar, ¿no? Yo creo que hay como muchas formas de escribir poemarios. Quizá uno de los más interesantes sea precisamente ir buscando, ir escribiendo poemas y de repente descubrir un tono o encontrar una especie de temática o una serie de imágenes y empezar como a perseguir el poema, ¿no? La sensación de que el libro, digamos, es el que tira de ti y no tú del libro, ¿no? Yo también he escrito otras cosas donde he agarrado un tema, por ejemplo, en el libro Basura, pues es precisamente eso, ¿no? El tema de los desechos de la basura y buscar, y ser al revés, ¿no? Ser tú el que tira un poco del libro. Pero en el caso, por ejemplo, de este libro que estamos comentando, Los hijos de la ira, eh, se trata precisamente de perseguir ese tema o buscar a raíz de un primer poema o quizá de unos primeros poemas, buscar el tono, ¿no? Pero esto es un misterio y ojalá fuera siempre así, pero no, pero es muy difícil Claro. encontrar, o sea, tener la oportunidad de que sea el libro el que tire más de ti que tú del libro, ¿no? Ujú. Nos vamos a quedar contigo un segundillo, ¿ven? Ya que estábamos hablando del libro y de las temáticas Vale. y todo eso, he hecho una suerte, una especie de estudio semántico del libro, de campos semánticos y un poco de cómo está la cosa, y me he dado cuenta de que hay como dos subcampos, quizá algo ambiguos por mi parte, que se repiten muchísimo en el libro. Por un lado está lo que he llamado como lo sucio, lo oscuro, lo turbio por un lado, y por otro lado estaría lo urbano. Vale. Y se entremezclan todo el rato entre sí. Siempre se juega muchísimo con palabras como ciénaga, y mucho barro, mucho lodo y muchísimas referencias a aceras, a farolas, a edificios. ¿Cómo fue esto? Porque dices que no fue buscado. ¿Cómo surge también un poco la idea de elegir el vocabulario que quieres utilizar para un poema u otro? ¿O simplemente vas pensando Bueno, y vas escribiendo? em, yo estoy ahora mismo experimentando la desagradable sensación de descubrir que hace mucho tiempo que escribí el libro. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, desde luego, a ver, yo creo que hay un paisaje o, mental, ¿no? Que luego, digamos, intenta estar presente o una especie de ambiente que uno mismo se crea para ambientar sus poemas, ¿no? Es decir, yo en el primer poema, que es un poco el poema tentativo, el poema que va un poco abriendo camino, es un poema que habla de la ciudad. Me imaginaba precisamente Londres de mi infancia, cuando viajaba a Londres en mi infancia, y en ese sentido las sensaciones son las sensaciones de un niño que viene de un sitio luminoso como es Ibiza, en el campo, todo verde, y llega a un lugar que para alguien de fuera lo primero que te llama la atención es la sociedad y el ambiente, ¿no? O sea, hay que decir el ambiente, la luz. Entonces, yo creo que simplemente se trata de tener una especie de paisaje mental y luego los otros poemas van adaptándose, ¿no? Con el peligro consiguiente de que se repitan muchos conceptos y muchas cosas, pero al final eh, se busca más que palabras concretas. Yo creo que se intenta ser fiel a un paisaje, ¿no? Ese Ujú. paisaje que al final es interesante para mí. El paisaje que persigo es precisamente el paisaje que para mí resulta raro y diferente, ¿no? Y es este paisaje urbano que relaciono de alguna forma abstracta con Londres y con fogonazos infantiles como de una ciudad pues muy diferente a mi isla natal, ¿no? Que es realmente un privilegio, un sitio maravilloso. Sí, se nota además porque hay muchísimo de niebla. Has hablado de la luz. Sí que es verdad que se menciona muchísimo la luz. Hay mucha oposición de luz y oscuridad en determinados momentos. Y también noto que hay cierto componente ecológico.
No sé si es algo pretendido, si es algo buscado o si simplemente estaba ahí, pero supongo que por esa contraposición de Ibiza con Londres y de lo urbano con el paisaje, esa reivindicación por lo ecológico, ¿no? Sí, simplemente es más que una reivindicación, es una realidad. Es decir, es la sensación de que ni siquiera tiene, digamos, una ideología detrás, es simplemente constatar que tú vienes de un lugar que para ti es natural y normal, en el sentido más literal de la palabra, natural, y llegas a un sitio o hay una cosa que te impacta, y es la ciudad, ¿no? En ese sentido, simplemente los poemas son fieles a o sea, a estas ideas, ¿no? Sí que se habla bastante de ecología, pero se habla de ecología porque es lo que a la voz poética, al personaje poético le preocupa, ¿no? Y bueno, la idea no es una denuncia, la idea es, digamos, constatar o simplemente reflejar la contraposición entre lo que deducimos que debe ser la experiencia propia de ese personaje y lo que está viendo, ¿no? Ujú. Pues pasando del paisaje urbano, un poco con muchas tecnologías y con esta sensación de que poco a poco nos está comiendo lo tecnológico, me acuerdo de un poema que me llamó mucho la atención del libro de Rocío, como es Genealogía de la Aguja, eh, que me pareció un poema muy tierno por el hecho de cómo plantea la situación de las generaciones, cómo poco a poco tradiciones se van perdiendo y cómo va entrando la tecnología. Y no sé si podría comentarnos un poco algo sobre este poema, sobre genealogía de la aguja y sobre el papel de la tecnología en este siglo XXI, Rocío. Sí, yo decir que todo lo que escribo sobre genealogía lo escribo con una eterna contradicción, que es la siguiente. Yo estoy muy agradecida a la tecnología, adoro Internet, adoro los ordenadores y adoro el progreso. Entonces, partiendo de esa base y de la idea de que todo tiempo pasado no fue mejor, sino simplemente anterior, es cierto que a veces hay una tendencia, digamos, natural en nosotros, yo creo, a culpar a la tecnología de ciertos males de nuestro tiempo. Que la tecnología ha habilitado, pero que no me atrevería a decir que la tecnología hubiera creado. En ese sentido, yo en Genealogía de la Aguja es uno de los poemas probablemente más personales del libro, porque yo en general, en lo que escribo hay un personaje poético. Yo no escribo autobiográficamente, pero sí es cierto que Genealogía de la Aguja está basado, a pesar de que yo no tengo ninguna hermana, como sí tengo en el poema, está basado en una experiencia muy personal, que es la de cuando aprendí a coser. Y yo aprendí a coser porque no tenía nada más que hacer en casa. Es decir, ¿qué podía hacer? Pues ponerme a coser y hacer una muñequita o algo, me podía poner a leer, me podía poner a dibujar, pero era una cosa un poco limitada pues al arts and crafts. Pero más adelante, si hubiera nacido, no mucho, 5, 6 años más adelante, cuando aprendí a coser hubiera estado jugando con el teléfono. Y hubiera tenido en ese sentido una educación sentimental un poco diferente. Entonces, en ese poema relaciono, y a pesar de todas las contradicciones que contaba antes, relaciono un poco la tecnología con la forma de vivir con la mentalidad neoliberal que ha acompañado también a su desarrollo, que es la idea de cuando algo se rompe, se tira en vez de arreglar. Cómprate algo nuevo, ¿no? Sí. En este contexto. Ahora, si viene de la tecnología, no me atrevería a decirlo, pero desde luego yo creo que la tecnología amplifica estas lógicas de velocidad y de necesidad de algo nuevo, algo muy sencillo de digerir, algo de que todo lo nuevo venga rápido y fácil. Entonces, a mí me preocupan tanto en el plano más personal, con la idea de arreglar, de que tender a arreglar lo que se rompe en vez de tirarlo, que es a lo que nos empuja el mundo actual, en ese sentido. Y también me preocupa por la poesía, porque me parece que la mentalidad de las prisas y
mercantilismo del tiempo en el que cada segundo tiene que ser productivo y todo tiene que venir inmediatamente es devastador para la creación literaria, que exige necesariamente el reposo, el diálogo con el pasado, un estado mental y una mentalidad general muy alejada de la prisa. Pues me alegra muchísimo que me menciones lo de la prisa y lo de que todo tiene que ser productivo, porque me permite conectar con otra pregunta que tenía por aquí, que es que en el poema que tienes, el poema Si un día despertara sin palabras, mencionas la inútil vocación de pensar y explicar lo que he pensado. Y me resulta muy curioso este término, que yo creo que está elegido con muy buen criterio, el término inútil. Porque vivimos, vivimos ahora mismo en un mundo, en una sociedad donde todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser útil. Entonces esa pequeña reivindicación de lo inútil me resulta muy interesante, y me gustaría preguntarte si crees que en cierta medida tendríamos que aprender un poco, tendríamos que desaprender a ser útiles y empezar a aprender a ser un poco más inútiles, quizás. Sí, ahí la verdad que el término útil es, efectivamente, no, el término inútil no es casual. Y además yo creo, no conscientemente, pero creo que inconscientemente viene de un ensayo, una recopilación en realidad de textos maravillosa de Nuccio Ordine que se llama La utilidad de lo inútil, y que es precisamente una defensa de las humanidades y de lo que no tiene utilidad en el mercado, pero sí que tiene, pero cuya inutilidad desde el punto de vista mercantil viene compensada por una gran utilidad personal y social más profunda. Entonces yo ahí sí que creo que decir inútil es una forma de llamarlo, que creo que es una forma llamativa, pero desde luego hay que reivindicar la utilidad moral, digamos, Sí, sí, o el valor puramente artístico sí. como algo útil para la sociedad moderna y para los individuos y para el crecimiento personal, más allá de las lógicas del mercado. Claro, y además necesario y fundamental en muchos sentidos para el desarrollo de la persona y para el desarrollo de la vida en sociedad en general. Vale, volvemos ahora contigo, Ben, porque me gustaría preguntarte otro par de cosas sobre el poemario. Me llama la atención la presencia del inglés, aunque aparece únicamente un par de veces, a lo mejor con 4 detalles, pero a veces me da la sensación de que ese inglés, no solo porque sea tu lengua nativa intuyo, como también lo será la española, y ya no lo sé, estoy un poco perdido, pero me da la sensación de que el inglés en este poema aparece casi como una amenaza, como acechando, como algo que está devorando, que lo está devorando todo, y aparece entre las nieblas, porque hay veces que se podrían utilizar términos en español, sin embargo se utilizan en inglés. No sé, me llama la atención. ¿Qué opinas del uso del inglés en este libro? Bueno, lo del el tema como amenaza no se me había ocurrido, pero quizá puede estar, sí. En cualquier caso, yo creo que tiene que ver un poco con lo que comentaba antes, ¿no? Es un libro que sí, que puede tener mucho que ver con un lugar concreto que es Londres, y que tiene que ver con esta idea de la gran urbe, y posiblemente la conexión de Damas Alonso tenga que ver también con ese tema, ¿no? La primera experiencia que tengo yo de la gran ciudad no es Madrid, ni Barcelona, ni ningún otro sitio, sino que es Londres, ¿no? Y además es una idea inabarcable, que es la idea de un niño que no puede comprender, no tiene una imagen mental de la ciudad, sino que la ciudad es un abstracto, es simplemente infinito, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el inglés está ahí como una especie de elemento más de mi personalidad, de mis características, ¿no? Yo me crié en un ambiente en inglés en casa, pero
toda mi educación y todas mis lecturas y mi escritura es en castellano, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sería una lengua de amenaza, quizás sea una amenaza desde la ciudad, quizás sea Claro. esa ciudad amenazante que también de alguna forma se expresa o sus palabras propias es lógicamente el inglés, ¿no? Pero bueno, después he utilizado el inglés más muchas veces en títulos y todo, y creo que bueno, también es algo de lo que conviene no abusar, ¿no? Porque yo mismo he puesto muchas veces títulos en inglés, no me ha parecido no sé, más sugerente, algo me ha interesado en ese momento y luego al repasarlo muchas veces me he encontrado con que me parecía excesivo, ¿no? O sea que tampoco soy muy partidario de poblar los poemas de términos Sí, de palabras en en inglés. inglés. Pero como todo, si tiene sentido, sí, si no, no. Sí, en concreto lo decía por si queda alguna duda, porque en el primer poema del libro me llama mucho la atención el verso que dice la city era una ciénaga convulsa. En lugar de decir la ciudad, Sí. es la city. Bueno, pero es que esto tiene más justificación porque se trata de la City, digamos, es que se llama así, que es la City de Londres, es la ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Yo quería hacer referencia a esta parte concreta de Londres que tiene que ver con el distrito financiero y todo eso, y entonces ahí sí que tiene sentido utilizarlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera edición salió el smog, que es esta combinación de niebla y de contaminación, de polución, Sí. y en la edición posterior, y digo ediciones posteriores como si fuera, vamos, un clásico. la reedición que hicimos, creo que lo cambié por Neblumo ya directamente, o al menos puse... Lo que quiero decir es que no me parece tampoco, me parece que si hay un término que funciona adecuadamente en castellano, pues lo prefiero. Pero en este caso la City hacía referencia a eso, al lugar, ¿no? Sí. Quisiera también preguntarte por la segunda parte del libro, porque esto es algo que me ha llamado mucho la atención y no he terminado de comprenderlo bien. Es el título de la segunda parte. Astor Piazzolla le dedica a Javier no me sale el nombre, Siedlecki, Five Tango Sessions. Entendí lo de las Five Tango Sessions, se nota las 5 partes y los 5 poemas, pero no entendí bien la analogía de Astor Piazzolla, que descubrí que era un compositor de tango, y Javier Siedlecki, que es un cuentacuentos al parecer. Sí, bueno, esto responde, a ver, podríamos hablar mucho rato de esto, pero para resumir, esto responde sobre todo a una especie de momento de escritura bastante arrogante, juvenil, y que tiene que ver con, bueno, yo creo que es una cosa positiva en el fondo, ¿no? Que es, pues, considerar que puedes incluir o hacer un título de una cuestión casi íntima, personal y que no tiene ninguna importancia si tus lectores lo comprenden o no, ¿no? Claro. Yo creo que hoy en día soy bastante más benévolo con la idea de que haya una comunicación con el lector y me interesa mucho más. En este caso es una cosa muy concreta, que es un amigo, un buen amigo, que es Javier Siedlecki, que era compañero mío en la Fundación Antonio Gala, es también escritor, que estaba residiendo ahí, y entonces fue la persona que me introdujo a estos 5 temas de Astor Piazzolla, y de hecho me dijo quién era Astor Piazzolla y me enseñó su música y todo. Y los poemas nacen de una anécdota trivial, que es un consejo que le da su padrino a él, que es: en realidad, Javier, uno tiene miedo toda la vida, ¿no? O una afirmación del padrino. Y eso, que es una cosa muy concreta y muy personal, se me ocurrió llevarlo al poema y en ese momento me parecía perfecto, ¿no? Quizá hoy en día lo que haría sería, pues, agarrar el concepto, agarrar, digamos, el detonante de ese poema y transformarlo en otra cosa. Y ahí se ha quedado, ¿no? Haciendo que Javier Siedlecki sea, pues, parte de la poesía contemporánea. Sí. Pero está bien, que decir,
son las cosas que originan el poema y que en este caso ha quedado ahí, ¿no? O sea, el rastro del origen. En otros poemas míos, pues puede haber la misma anécdota o una anécdota parecida detrás y de alguna forma en el proceso de Sí. corrección eso se diluye y... Haberlo tratado de una manera más general para que le llegue a la persona que no tiene por qué conocer la anécdota en sí. Claro. Vale, pues volviendo contigo, Rocío, hablando, venga, conectémoslos por aquí, hablando de arrogancia, el otro día leí un comentario, algo pobre en mi opinión, sobre tu libro, criticando tu libro, en el que se criticaba que este desencanto del que hablábamos antes no valía como recurso poético en sí, sino que la poesía era algo mucho más, atendía a cuestiones mucho más formales, a cuestiones pues mucho más ¿cómo decirlo? De más atendiendo una riqueza léxica, supongo, una riqueza de metáfora, y que el desencanto no era suficiente porque no habíais sufrido, los jóvenes no han sufrido lo necesario. Teniendo en cuenta las diferencias generacionales y viendo lo reivindicativa que es la primera parte del libro de Hijos de la Bonanza, me gustaría que respondieses un poco, que dijeses cómo contestarías tú a todas estas personas que ante la situación de crisis y la desesperación un poco que están sufriendo tantos jóvenes en situación precaria, como yo mismo aquí presente, ¿qué responderías a todas estas críticas de que somos vagos, quejicas, tenemos piel de cristal, no hemos sufrido lo que tendríamos que sufrir porque tal y cual? A ver, puede ser que haya perdido la conexión un segundo. Ah, ya ha Sí, vuelto. Ha vuelto. ahora has vuelto. Ahora, Perdón, que es que sí se me habéis quedado congelados en la pantalla. Pero bueno, la pregunta sí la pude oír. Que, bueno, lo primero, yo no contestaría porque... Sí, lo entiendo. ¿Por qué no? Porque no me interesa especialmente entrar en esos debates cuando son debates de internet, en internet y tal. Ahora, establecido esto y contestando sí, me parece muy peligrosa la idea de que no te puedas quejar porque hay alguien que está o ha estado peor que tú. sí, desde luego. Porque al final es muy paralizante. O sea, lógicamente, como la juventud de hoy tiene problemas distintos a los de la juventud de hace 20 años, de hace 40 años, y lógicamente hay gente que está mucho peor. Y es más, el libro Hijos de la Bonanza, en realidad, digamos, si nos vamos más a la situación concreta del personaje del libro, no deja de ser una situación de clase media, quizás un poco venida menos, pero al fin y al cabo llena de privilegios. Sí, sí. Entonces, esa situación no me parece que pueda ser paralizante para que no quepa la denuncia y que no quepa ir para adelante. Porque si no siempre vamos a estar igual. Y además, yo que milito mucho en el feminismo, lo veo a menudo. Esta idea de, no, es que en España no os podéis quejar porque está mucho peor en inserte país, habitualmente, Sí. pues, por ejemplo, en Marruecos. Está mucho peor que vosotras, como ya. Y nosotras, o sea, y nosotras hemos avanzado y ellas están avanzando porque vamos reivindicando progresivamente. Entonces, a mí, de verdad que esas críticas me parecen legítimas y yo entiendo que vienen desde una situación personal en la que se puede considerar que los jóvenes se quejen de una situación que es objetivamente mejor que la que tuvo mucha gente antes y de la que la que tiene otra mucha gente ahora mismo, porque la juventud está mal, pero ¿y los parados de larga duración cómo están? Pues fatal. Entonces entiendo que desde lo personal pueda resultar hiriente que un colectivo que piensas que ha tenido todas las oportunidades se queje de no tenerlas, pero pienso que es eso, es una perspectiva personal que no responde verdaderamente a ninguna estrategia de movilización que pueda ser razonable pedir a los jóvenes o a cualquier otro colectivo. Pues
Muchas gracias por la respuesta. Que conste que la pregunta te la hacía no por entrar en discusiones ni en polémicas ninguna, simplemente porque hay mucha gente, y me consta que somos muchos los jóvenes que constantemente estamos sufriendo de este tipo de comentarios y este tipo de acusaciones. Constantemente tú misma lo sabrás, que muchas veces se dan situaciones complicadas, y me ha gustado que por alguna vez se tenga esa pequeña revancha, aunque de esta manera. En fin, hablando del feminismo, ya que me sacas el tema y lo enganchamos perfectamente, criticas en el libro en el poema La entrevista algo en lo que no me gustaría caer a mí, y es que cuando te dispones a decir nombres de autoras, o te dispones a hablar de influencias que han tenido para ti distintas escritoras, de repente el entrevistador dice: se ha acabado el tiempo, no podemos decir. Pues no me gustaría caer a mí en este problema, así que te dejo completo espacio y completa libertad para que hables de las escritoras que te hayan influido en este libro, o no, que te hayan influido así en general. O sea, hablemos de las madres de la bonanza. Para mí las escritoras han sido muy importantes, sobre todo porque yo cuando escribí el libro anterior, Memorias del Mar, venía con unas lecturas que eran lecturas de formación estrictamente académica, o de lecturas que habían sido adquiridas a través de esa formación. O sea, a través de las lecturas de esa formación, por maestros de los libros que había leído, etcétera. ¿Qué pasaba? Que no había mujeres. Y hay una parte de eso que yo entiendo, y que es que y que me parece que es de justicia decir, que es que por las distintas situaciones sociales históricas que ha sufrido la mujer, es más difícil encontrar poetas mujeres. Y eso es cierto. A mí esto me parece importante decirlo, porque es muy típico lo de, no, pero no hay ninguna poeta a la altura de Lorca. Efectivamente, no la hay, pero es que tampoco hay ningún otro poeta hombre a la altura de Lorca. Claro. Entonces, partiendo de esa base de que, lógicamente, estamos hablando de que probablemente, debido a situaciones sociales y no a la capacidad de la mujer a lo largo de la historia, los 4 nombres emblemáticos de la historia puedan seguir siendo hombres y sea legítimo que lo sean, entre los poetas de no tan primerísima línea, yo creo que hay muchas mujeres que han sido olvidadas y que ahora se está reivindicando en un acto de justicia. Para mí, la que fue fundamental, absolutamente fundamental en la escritura del libro, fue Ángela Figuera. Las obras completas de Ángela Figuera, que además es hay una edición preciosa en Hiperión, que es la que me la regaló Mario Vega, que es un compañero poeta, que me dijo: bueno, esto te va a encantar y con lo que estás escribiendo te va a venir muy bien. Y tenía toda la razón. Ángela Figuera es una poeta que es muy vigente, que también es una poeta de posguerra, pero que tiene una expresión y una forma que para mí conectó muy íntimamente con lo que yo quería decir y con mi forma de expresarme, y que yo creo que, por fortuna, cada vez se habla más de ella, pero debería de hablarse mucho más. Otras poetas que me parecieron muy interesantes y que quizás tampoco había tenido gran oportunidad de leerlas eran, por ejemplo, Julia Uceda o María Victoria Atencia. Yo de Atencia conocí su obra ya cuando estaba terminando de escribir el libro anterior, y mientras escribía la leía y la releía, y verdaderamente me pareció una poeta muy, muy rica. Y yendo quizás a poetas actuales que estén desarrollando ahora su actividad poética, a mí me interesa mucho, por ejemplo, la obra de Raquel Lanceros, que creo que sí que, por ejemplo, Raquel está teniendo un reconocimiento más que merecido a su calidad poética. Me interesa mucho también, y en una línea muy distinta, Sara Torres, que, su libro Conjuros y Cantos es una poética muy distinta a la que yo practico y a la que yo acostumbro a leer, y que aún así habló directamente conmigo, y que de verdad es un libro que yo no me canso de recomendar. Y también, entre las más jóvenes, me gusta mucho Raquel Vázquez, especialmente acaba de sacar, con el premio Loewe Joven, Aunque los mapas, que es un libro también lleno de hallazgos, y el hallazgo, yo creo que de los últimos años por excelencia, que es Las niñas siempre dicen la verdad, de Rosa Verbel, que sí queda todavía alguien que no lo haya leído,
yo personalmente lo recomiendo mucho. Sí. El libro de Rosa es increíble, de mi paisana de aquí de Granada. Estoy súper orgulloso de que esté en primera línea representando un poco a mi ciudad. Ben, Muy bueno. no te quiero dejar fuera. ¿Quieres hacer tú también alguna recomendación Sí, de claro, desde escritora? luego. Bueno, yo debería decir sobre todo que como muchos otros poetas, mi biblioteca, digamos, primera es una biblioteca compuesta sobre todo por hombres, Claro. pero estoy pensando que hay una cosa interesante en esa biblioteca que es eminentemente masculina, aparte de Pizarnik y quizá, pues, por ejemplo, una cosa curiosa es que en mi caso, quizá por el ámbito anglosajón de mi casa, apenas leí a Gloria Fuertes en su momento, ¿no? Y la he leído después con muchísimo interés, pero no he tenido la experiencia, digamos, de poesía infantil, ¿no? Por algún motivo en el colegio tampoco nos enseñaban su poesía, por desgracia, y no tengo esa experiencia. Pero estaba pensando que salió una colección, más o menos cuando yo empecé a comprar mis primeros libros de poemas y a tener un poco las primeras lecturas poéticas, salió una colección en Plaza y Janés, más o menos cuando nació Rocío, que, eh, que estaba dirigido por Ana María Moix y que fue era una colección muy barata de libros pequeños y que eran pequeñas antologías de autores, ¿no? No los compré todos porque fueron muchísimos, pero sí compré bastantes. Y estaba pensando en la importancia del criterio y de la selección de Ana María Moix ahí, ¿no? Más como editora quizá que como poeta, ¿no? Y creo que también ha habido pues muchas lecturas poéticas que tienen que ver o sea, a la que habría que agradecer el papel de la mujer como editora, ¿no? Sí, sí, Y más desde luego. adelante, aparte de las autoras que ha mencionado Rocío, sobre todo a María Victoria Tencia y Julia Uceda, yo destacaría sobre todo el momento presente, para mí, la poética y la poesía de Piedad Bonet, poeta colombiana, y luego pues me sigo con mucho interés y muchas ganas de aprender a muchísimas poetas jóvenes, ¿no? Aparte de las que ha mencionado Rocío, pues quizás sumaría a Marta Asunción Alonso, los aforismos y micropoemas de Carmen Camacho, por ejemplo, que me interesan muchísimo. Y luego, por ser una poética también, como decía Rocío, completamente distinta a la mía y con la que, digamos, una poesía que me cuesta y el hecho de que me cueste hace que me interese, Ángela Segovia. Yo creo que para mí Ángela Segovia tiene algo muy valioso e interesante, pero yo necesito, digamos, entrar en eso, intentar trabajar como desde mi experiencia poética y desde mi oficio para entrar en esa otra historia y creo que es muy positivo para mí poder enfrentarme a esas otras poéticas y se da la casualidad de que se trata de una poeta joven y muy buena, Ángela Segovia, ¿no? Sí, sí, pues perfecto todo esto para la Carta de los Reyes va escrito para estas Navidades. Y si se me permite a mí también decir un par de nombres Hombre, que me claro. gustaría Por apuntar, supuesto. yo creo que dos nombres que a pesar de ser completamente distintos me da la sensación de que son muy rompedores en cierta manera, una por los temas que trata y otra por la forma en la que lo trata, sería Luna Miguel, que por si hay alguien que no la conozca actualmente, pues no está puesta en el panorama de la literatura, pero por supuesto Luna Miguel. Y Elizabeth Duval, cuyo libro de excepción me parece una completa volada de olla, de mente, y un ejercicio poético y formal completamente diferente a nada que había leído yo antes. Muy original en ese sentido. Pasando ya al último bloque de cuestiones, más centradas un poco en el panorama literario actual en el que hemos entrado muy adecuadamente, pues eh, voy a empezar a citar
a varias personas de Twitter o personajes conocidos de Twitter que me parece que han hecho preguntas o han reflexionado acerca de cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, Fran Navarro Prieto, el escritor del Bello Mundo y también premio Antonio Carvajal, decía el otro día un tuit que me resultó muy, muy interesante y que me gustaría traer aquí, que es, dice así: un pensamiento intrusivo, por su diversidad, por su alcance, por su calidad. No sé si tenemos críticos literarios en España que estén a la altura de la poesía que se está escribiendo ahora mismo. ¿Qué opináis del papel de la crítica poética actual? Bueno, es complicado, ¿no? Porque yo creo que ha perdido no la crítica, sino el papel de los suplementos y el papel de los lugares de la crítica ha decaído, ¿no? Yo creo que sí que hay la posibilidad de crítica buena en España y no creo que tengamos nada especial aquí que haga que la crítica sea peor, ¿no? Quizá, por ejemplo, hay bueno, pues una relación muy íntima o ha habido una relación muy íntima de los suplementos con ciertas editoriales, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha habido menos independencia. Pero bueno, yo creo que es muy... Lo que faltan son espacios buenos para la crítica, ¿no? En el ámbito de Internet, como espacios como Estado Crítico, en su día, a que la tormenta en un vaso, creo que hubo la posibilidad de que surgieran lugares en Internet que estuvieran bien y las redes sociales se han comido mucho eso, ¿no? Se han comido la posibilidad de tener espacios un poco de meditación y de lentitud. Eh, no sé, yo no estoy de acuerdo en que no tengamos una crítica que esté a la altura de la poesía. Creo que no tenemos espacios para la crítica que estén a la altura de la industria editorial que tenemos, que a pesar de todo y a pesar de la crisis y a pesar de todo, tenemos una industria editorial, sobre todo en el ámbito de la poesía, realmente extraordinario, ¿no? Hay muchísimas editoriales y hay muchísimas poesía y hay muchísimos poetas que pueden publicar. Todos los poetas jóvenes hemos tenido la Muy buen nivel, oportunidad de si se me publicar. permite la apreciación. Muy buen nivel también. Mucho No, nivel. sí, tenemos es que decir que no, para mí es una cuestión más de espacios de crítica que de crítica en sí. Yo estoy bastante de acuerdo. Sí que quizás añadiría al tema de la independencia. A mí me parece que, y esto tampoco es exclusivo de la crítica española, el asunto de que muchas veces o casi siempre los críticos son a su vez poetas. Entonces no Claro. deja de haber un tema, por una parte, de puramente de amistad, de que hay gente que lo puede hacer. García Martín, da igual la buena relación que tengas, te garantizo que te va a hacer una crítica que va a ser fiel a su propia verdad, independientemente de lo personal, pero eso no es fácil de hacer, para bien y para mal. Separarse de las relaciones personales cuando tú mismo estás metido en ese mundo es complicado. Y creo que también hay más allá de lo que sea puramente de buena fe, hay un punto de que si tú mismo vas más adelante a necesitar que la gente a la que estás criticando hable bien de tu libro, es mucho más difícil separarse e imparcialmente elegir de qué hablas y cómo hablas de ello. Entonces yo creo que eso es un problema, no me parece exclusivo de la crítica española, pero sí me parece un problema. Yo creo que también en línea con lo que decía Ben, sí que hay una decadencia de los suplementos culturales o por lo menos de la influencia que tienen Claro. en los hábitos de compra, que yo estoy plenamente de acuerdo. Y me parece que las redes sociales yo creo que sí que no permiten lo que, pues, espacios críticos alternativos verdaderamente hondos y sinceros, como por ejemplo Estado Crítico, que me parece un muy buen ejemplo de un lugar en el que se hace una crítica muy interesante y verdaderamente enriquecedora. Las redes sociales yo creo que sí que tienen un punto de que son muy efectivas. Lo que se hace, lo que está pegado en redes sociales al final tiene una repercusión en compra, en difusión, etcétera.
si es eso lo que nos interesa de la poesía, que no creo que sea lo No, más relevante, claro. pero sobre todo tiene un impacto en la imagen. Yo, y Claro. aquí ya es puramente personal, si veo todo el rato un libro en redes sociales, la cubierta de un libro en redes sociales, pienso que ese libro es mejor, se está vendiendo bien, está teniendo un éxito, porque lo estoy viendo ahí. Y es posible que no sea verdad, que simplemente responda a una persona que tiene un círculo de influencia en redes sociales bueno y ya está. Entonces yo creo que sí que hay una cierta distorsión provocada por las redes sociales y que podría atajarse con espacios de crítica como los que proponía Ben. Claro, es que al final pues, vamos, estoy completamente de acuerdo. Hay muchísimos libros que, que de repente se retroalimentan, ¿no? La visibilidad que obtiene la portada con luego, pues, hipotéticas listas, cualquier tipo de selección. Sí, sí, sí. Yo creo bueno, que ha habido casos en que eso ha upado libros, en el caso de la poesía, libros muy interesantes y otras veces que ha sido realmente humo, una historia de libros que, bueno, que se comparte mucho, Sí, que pero bueno, se al han final colado. los libreros Sí. son los que mejor están haciendo la crítica ahora mismo en España. O sea, que tengas tú un librero que le haya gustado tu libro, va a hacer mucho más por tu libro que cualquier cosa, en cualquier suplemento o cualquier espacio, ¿no? Porque la influencia, como decía Rocío, de los suplementos, la decadencia está quizá más en su influencia que en los suplementos en sí, ¿no? ¿Cuánta gente lee o está pendiente del cultural cada sábado, ¿no? Pues habría que verlo realmente. Es triste, pero es cierto. Y también en eso yo creo que es todavía más triste que estén cerrando librerías independientes, Claro. porque al final son las librerías que verdaderamente, más allá de las grandes cadenas, que lógicamente ponen en sus escaparates y recomiendan Todo, porque más. tienen todo. La grande cadena. Bueno, sí tienen todo, pero la posición de los libros en un escaparate o la visibilidad que se le da a un libro en una librería independiente no es la misma que la que se da en una librería cadena y no tiene la misma intencionalidad. Yo creo que los libreros independientes, en sentido, y no, vamos, no denostando a los libreros que trabajan en cadenas, sino a la estructura, digamos, que hay detrás, desde Sí. luego, pero yo creo que los libreros independientes hacen una labor muy importante, que es la que decía Ben por la poesía de criba y de recomendación. Y ir a una librería independiente a buscar un libro, yo creo que siempre Sí, sí. va a provocar una mejor conexión con el libro que ir a una gran superficie y coger el libro superventas que ha colocado Planeta en el Sí, escaparate. hay. No, claro, y es que al final va a ser más, o sea, va a hacer mucho más en cuanto a ventas, que es lo interesante para las editoriales, bueno, para todas, pero sobre todo para editoriales más pequeñas. Es que ese librero, esa librera ya ha cogido y ha dicho, oye, pues he leído a Rosa Verbel y me ha gustado. Y con eso habrá hecho ya mucho más que cualquier post o cualquier cosa que digan en cualquier lado, ¿no? Claro, yo me apunto esto de que los libreros son los mejores críticos literarios, me lo apunto. Y luego también, con respecto a este tema, yo creo que también las librerías independientes tienen ese punto muchas veces, dependiendo del local, ¿no? Pero a veces también tienen como ese toque de, en el mejor de los sentidos, de ludoteca, porque se preocupan por hacer actividades, presentaciones, lecturas poéticas, a veces jams, y todo eso ayuda a crear un círculo afectivo con personas del entorno y con personas que les interesa la literatura, y a partir de ese círculo afectivo las recomendaciones que pueden llegar por un lado y por otro siempre son interesantes, y eso es algo que yo creo que hay que valorar, que no se hace en las grandes superficies, claro. Claro, bueno, las grandes superficies, Bueno, sí, muchas claro. han intentado, digamos, crear ese mismo ambiente, ¿no? Por ejemplo, en Málaga, la FNAC de Málaga está intentando por todos los medios repetir esa estructura, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, digo, claro, pero bueno, al final es la apuesta por crear una comunidad de lectores y de gente que esté pasando por ahí, por la librería o que vaya y se acerque para ver qué hay, es lo más positivo, ¿no? Y lo han sabido ver las librerías
Y en una gran superficie, pues casi nunca podrá ocurrir, ¿no? Quiero decir, podrá haber presentaciones y cosas, pero nunca se convertirá en un espacio para estar. Un centro comercial, un lugar como, bueno, pues como el Corte Inglés, la FNAC, Claro. son lugares pues muy cómodos para ir a pasar por ahí, a adquirir lo que quieras y ya está. Pero no son lugares para estar, ¿no? Uno no está cómodo, al menos yo no estoy cómodo dando vueltas por la sección de libros del Corte Inglés y un poco a la expectativa de a ver si compro o no compro algo, ¿no? En cambio, en una librería más pequeña, pues uno no siente esa presión, desde luego. Se pasea uno mucho más tranquilo. Viene ahora una pregunta doble, un poco. Dice este usuario de Twitter, que me cae muy bien, pero cuyos apellidos desconozco, así que diré el arroba search / fm. Dice de la Universidad de León, me parece. De León, sí. De la Sí. Universidad de León. ¿Cuáles diríais que son las contribuciones, si es que pueda haberlas, de los poetas de mi generación, añade entre paréntesis, de los 90 y 2000? Es decir, sería de la generación de Rocío, por ejemplo. A la que le añado yo la postilla de ¿qué opináis de las generaciones, de las supuestas generaciones, de cuándo hay una, cuándo hay otra, o si creéis que tiene sentido hablar de generación actualmente o hablar de generación en general más allá de los novísimos, que me parece que es como la última gran generación de poesía en España? Ahí, la lanzo. A ver, yo aquí me tengo que bajar un poco por falta de cualificación. Entonces, No, yo soy de muy- política, ¿no? Yo soy de... No, esto vamos, hoy lo digo honestamente, yo lo que te puedo contestar está mucho más basado en mi experiencia personal que en las teorías sobre generaciones, que me consta que las hay y me consta que se ha aterrizado sobre el tema y que es muy interesante, pero no lo he leído. Porque, bueno, mis estudios van por otro lado. Claro, claro, claro. Vi el otro día el tuit de Serge y la verdad es que me arrepiento mucho de no haber leído el hilo porque sé que había cosas muy interesantes, pero no recuerdo nada. Entonces, yo creo que va a haber que esperar. Es decir, hablar ahora mismo de generación más allá del puro año de nacimiento me parece que no tiene mucho sentido. Me parece más interesante la idea de un poco de constelaciones. O sea, sí que creo que ahora mismo hay constelaciones, hay grupos poéticos, hay personas que están escribiendo y que tienen afinidades poéticas entre sí, personales también a menudo, y con los años es posible que cristalicen en una generación. Decir ahora que hay una generación y sobre todo dar nombres de esa generación me parece demasiado atrevido. Yo creo que ahí le tenemos que dar tiempo. Y respecto a las aportaciones, honestamente también creo que hay que darle tiempo. O sea, hablar de qué hemos aportado ahora exige primero una revisión muy importante de qué había antes para ver qué hemos podido traer de nuevo o sobre qué hemos escrito y qué hemos aportado a esas bases que hemos tomado para nuestra escritura. Y creo que eso va a requerir muchas más obras y mucho más tiempo. Uh-huh. Me gusta muchísimo el término que has utilizado de constelaciones porque está muy relacionado también con la astrología, toda esta moda que estamos llevando ahora los de la generación Z, de los Géminis, los Tauros y los Capricornios. Entonces me gusta mucho el término de constelación. Se lo he robado a alguien, pero no me acuerdo a quién. Con lo cual, quien sea que Claro. se manifieste. Vale, se queda la fuente así un poco... Tiene copyright en algún sitio. Claro. ¿Decías, Ben? Bueno, yo creo que digamos, la costumbre esta que hemos adquirido, ¿no? de ordenar un poco la literatura y sobre todo la poesía en generaciones, yo creo que es una forma más o menos cómoda de intentar clasificar y ordenar un poco todo, ¿no? Se habla ahora mucho de que se habla mucho de que precisamente la generación, digamos, joven, quizá no la más joven, pero un abanico muy amplio que iría un poco entre los de mi quinta y la quinta de Rocío y un poco más jóvenes incluso, pues se habla mucho de que la característica precisamente sea que no hay característica, ¿no? Que todo es muy ecléctico y hay
muchas poéticas distintas. Yo creo que yo estoy seguro, vamos, convencido de que siempre ha sido más o menos así. Lo que ocurre es que el paso del tiempo, la imposición de criterios que están fuera muchas veces de lo poético, como hemos visto en tema de, pues, de que si son hombres o son mujeres, si son de cierta procedencia, si corresponden a cierta poética, digamos, va agrupando y va un poco silenciando a algunos y agrupando a otros, ¿no? Es una forma cómoda que tenemos de ordenarlo y a mí me parece, no me parece adecuada, pero me parece que es pues una forma más o menos lógica de intentar abordar algo que es muy difícil de definir, ¿no? Por edades me refiero. Claro. Es decir, agarrar y decir, bueno, pues poetas que nacieron en los años 80, ¿no? Vamos a intentar pensar en poetas nacidos en los 80. Posiblemente estos poetas no tengan mucho que ver entre sí, pero ahí están, ¿no? Y quizá dentro de 30 años sí que podamos agarrar 5 nombres o 6 y buscarles un poco, aunque sea de una forma forzada, algo y hablar de una generación ahí. Pero yo es que si no es por edades, ya no digo procedencia, ni género, ni nada de eso, simplemente por edades, si no es así, no se me ocurre muy bien cómo podríamos ordenar el tema. Es decir, yo, por ejemplo, que alguna vez he participado en la selección o en el consejo editorial de alguna selección de poetas, no sé muy bien cuál puede ser la alternativa. La alternativa quizá tiene que llegar y va a ser mucho más interesante y un poco más cuántica y un poco más, pues bueno, dependiendo de ciertas cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me interesan mucho los premios jóvenes de poesía que tienen límite de edad, como el Hiperión o el Adonais, por esta cosa excluyente, ¿no? Porque me parece que está bien forzar un poco la máquina para decir, no, vamos a intentar ver estas franjas de edad. No creo que sea lo correcto o lo más deseable, pero es una forma y para mí es la forma más práctica. Así que, ¿qué han aportado? Todavía no lo sabemos. No sabemos ni siquiera lo que ha aportado la gente que tiene 15 años más, que es un poco mi generación. Eh, ¿Habrá una influencia de las tecnologías y una cuestión de las tecnologías y el uso tal? Pues posiblemente. Pero me parece muy difícil definir eso ahora mismo. Habrá que hablarlo pues dentro de 20, 25 años o algo así. Pues bueno, dentro de 25 años Nos vemos. intentaremos estar por ahí trabajando en esto porque una horquilla de edades que me parece que se está haciendo poesía muy interesante y que son estudios que precisamente por esto de que ahora mismo son algo ambiguos no se están trabajando tanto y yo me rebelo un poco contra eso. Yo quiero estudiar la poesía del momento y me gustaría que se empiece a valorar todo este esfuerzo y todo esto que se está haciendo. Entonces, pues desde mi pequeña posición de estudiante de filología hispánica, invito a los demás estudiantes de hispánica y de comparada, de allá donde los haya, que hagan trabajos, estudien, lean y dentro de 25 años quedamos todos y discutamos esta misma pregunta. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por esto. No sé si queréis dejar la entrevista por aquí o a lo mejor os apetece leer algún poema para terminar o veis mejor que lo dejemos aquí. No, le damos un poema, ¿no? Yo creo que arranque Rocío, si os parece, y Yo os lo dejo voy buscando. a vuestra libre elección y acabad con lo que queráis. Claro, pues Lo que sí que vamos a hacer, Víctor, es quitar la música para la Sin lectura del problema, poema. por ¿Te supuesto. parece? Claro, claro. Por mi lado ya está quitado y no suena. Por el vuestro, También. perfecto. perfecto. Pues yo creo que por alusiones anteriores voy a leer el poema Genealogías de la aguja de Hijos de la Bonanza. Aprendí a coser en casa de mi abuela, uniendo los retales en muñecas rellenas de algodón.
Solíamos sentarnos, las mujeres, en la sala, a tejer los minutos de las tardes más frías del invierno. Así, en aquelarre, supe de las historias que guardan los despuntes. Mi hermana no aprendió nunca a coser. Cuando ella tuvo edad de coger una aguja, ya tenía un smartphone y millones de juegos a su alcance para pasar las tardes. Todas lo comprendimos. ¿Para qué iba a querer lecciones de costura si ya tenía el mundo entre sus manos? Somos muy diferentes. Yo busco soluciones en el escaparate de una mercería. Ella me dice que sale igual de precio comprarnos algo nuevo. No le falta razón, pero aún así remiendo las camisas. Guardo botones y retales para futuras emergencias que no llegan y regalo bufandas a la gente que quiero. Mi hermana no aprendió nunca a coser y aunque lo hiciera ahora ya no sería igual. Aprendería a asegurar botones y a poner dobladillos, a clavar alfileres en los bajos, pero nunca podrá tejer las tardes y la genealogía en muñecas de trapo. Muy bien, Muchas gracias. muy buen poema. Pues yo voy a leer un poema de los hijos de la ira que, como he dicho antes, está escrito sin pensar en redes sociales ni tampoco una presencia muy grande de Internet, pero de alguna forma después, con todo lo que ha venido siendo las redes sociales, pues encaja, o yo creo que encaja bastante bien, ¿no? A ver, dice: todo estaba al alcance en aquel tiempo. Los grandes bombarderos se cargaban de aquel genial invento de los hombres, la palabra amarrada a la columna. Y cuando los motores estridentes rugían sobre plazas y colegios, sus miasmas lamiéndole los ojos a los mismos y el ruido ensordecía, era fácil dejar la rebelión en manos de otro día, otro momento. Sobre la red las moscas navegaban inconscientes, felices, deslumbradas por la angulosa luz. Llegó el día. Las membranas de acero inoxidable espetaron entonces un último mensaje. No hablaba de esperanza, no hablaba de futuro y sin embargo lo escucharon los árboles resecos. Lo adoraron las rosas macilentas, los perros embozados, los canarios neuróticos, los óvulos de hielo y los niños besados por el cólera. Ya no era necesario hablar apenas. Ya no quedaba nada que decirse. Pues nada queda que decir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todo el que haya visto el vídeo y esperemos que no sea la última entrevista que tenga el placer de realizar. Un placer y Muchas nada, gracias. un abrazo a los dos y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Lo mismo, muchas gracias a ti, Víctor, y nada, a ver, me alegro de haber tenido esta conversación tan fructífera contigo. Estupendo. Bueno, un abrazo.